En este video vamos a hablar de las propiedades físicas y propiedades químicas de los aldehídos y de las cetonas. Dentro de las propiedades físicas nos interesa el punto de ebullición. Recordemos que el grupo carbonilo dijimos que estaba fuertemente polarizado. ¿Qué quería decir esto? Que al ser oxígeno más electronegativo que carbono, podía el par de electrones desplazarse sobre el oxígeno generando una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva sobre el carbono, es decir, dos polos. Por ese motivo, su momento dipolar mu es bastante elevado. Por ejemplo, en el caso de propanona, para comparar un aldehído y una cetona de igual número de átomos de carbono, podemos decir que el momento dipolar del propanal es de 2,7 debye, mientras que el de la propanona, que también es de 3 átomos de carbono, pero es una cetona, es 2,8 debye. Al tener momentos dipolares tan elevados, las moléculas están muy fuertemente atraídas entre sí, una con otra. Bien, al estar tan atraídas, hace que su punto de ebullición sea alto. Y si comparamos los aldehídos y las cetonas con los hidrocarburos del mismo número de átomos de carbono, en los hidrocarburos el momento dipolar es 0. Entonces, al tener mayor momento dipolar, los aldehídos y las cetonas van a tener puntos de fusión y de ebullición mayores que los hidrocarburos del mismo número de átomos de carbono. Por otro lado, ni los aldehídos ni las cetonas tienen posibilidad de formar uniones puente de hidrógeno con otras moléculas de aldehídos o de cetonas. No así los alcoholes. En los alcoholes sí tienen la posibilidad porque tienen el oxígeno unido al átomo de hidrógeno. Entonces, al no tener la posibilidad de formar puente de hidrógeno como los alcoholes, entonces el punto de ebullición es menor que para los alcoholes. Bien, con lo que sí puede formar uniones puente de hidrógeno es una molécula de aldehído o de cetona con las de agua. Por lo tanto, hace que sean solubles en agua. En general, los 4 primeros términos de cada familia son solubles en agua. Son bastante solubles en agua. A medida que aumenta el número de átomos de carbono, la solubilidad ya va disminuyendo porque, recordemos, aumenta el tamaño de los radicales alquílicos, que esos son insolubles. Entonces, cuanto mayor es el tamaño del radical alquílico, la solubilidad va a ser menor. Vamos a pasar ahora a hablar de las propiedades químicas y vamos a comenzar con la oxidación. La oxidación de los alcoholes nos sirve, las reacciones de oxidación de los alcoholes nos sirven para analizarlos y usarlos como método de obtención de ácidos y como ensayo cualitativo diferencial. Es decir, para reconocer en el laboratorio un aldehído de una cetona y a su vez para reconocer o diferenciar a los aldehídos y las cetonas de otras familias de compuestos no carbonílicas. Veamos qué pasa como método de obtención de ácido. Los aldehídos por oxidación moderada me van a producir ácidos del mismo número de átomos de carbono. Las cetonas producen ácidos de menor número de átomos de carbono. Y las condiciones de oxidación para las cetonas son más enérgicas porque se debe producir también la ruptura de enlaces. Si nosotros vemos esto, podemos ver, por ejemplo, el caso de un aldehído
un aldehído en general, la reacción de oxidación, lo que se usa como oxidante generalmente es el dicromato de potasio disuelto en ácido sulfúrico concentrado. Este es el oxidante más preferido muchas veces para trabajar. Se puede usar también permanganato de potasio. El permanganato de potasio se lo puede trabajar en medio ácido o en medio neutro, que luego se alcaliniza porque se produce la formación de un hidróxido como producto. Pero es un poco más fuerte como oxidante, por lo tanto se prefiere siempre la mezcla sulfocrómica. Bien, se va a oxidar para formarme un ácido que tiene el mismo número de átomos de carbono que el aldehído del que se partió. En el caso, por ejemplo, de las cetonas, vemos que, como dijimos, necesitamos condiciones más enérgicas, porque si suponemos el caso de una de 4 átomos de carbono, por ejemplo, que sería la butanona, por oxidación moderada con la mezcla sulfocrómica, para poder oxidarse debe romperse, debe estar libre el grupo carbonilo. Entonces, ¿qué pasa? Algunas moléculas, van a romper en este enlace, en cuyo caso, ¿qué va a quedar? Un resto de un átomo de carbono y un resto de 3 átomos de carbono. Ambos se van a oxidar a ácido. Por lo tanto, el residuo de 3 átomos de carbono me va a generar este ácido. Y el grupo metilo se va a oxidar para formarme también otro ácido. Pero también otras moléculas no se van a romper acá en este enlace, sino que se va a romper este otro enlace. Entonces, si se rompe ese enlace, ¿qué vamos a tener? Un resto de 2 átomos de carbono y otro resto de 2 átomos de carbono. Ambos se van a oxidar. Por lo tanto, voy a obtener 2 moléculas de ácido de 2 átomos de carbono. Bien, vamos a suponer que hemos trabajado con 2 moléculas. Una se rompió acá y la otra se rompió acá. Entonces, si nosotros vemos, son todos ácidos. Lo que se obtiene por oxidación de una acetona es, en general, una mezcla de ácidos, todos de menor número de átomos de carbono que la acetona que se oxidó. Si nosotros vemos acá, cada molécula de esta acetona tiene 4 átomos de carbono, mientras que a mí acá se me está formando uno que tiene 3 átomos de carbono, otro ácido de 1 átomo de carbono y 2 ácidos de 2 átomos de carbono. Como vemos, en todos los casos tienen menos número de átomos de carbono, a diferencia de la oxidación de aldehídos, donde el ácido que se obtiene tiene el mismo número de átomos de carbono que el aldehído que se oxidó. Ahora bien, esto es lo que pasa en las cetonas superiores que nos dan esta mezcla. En el caso de la acetona sí me genera, por oxidación, me va a generar ácido acético, un ácido de 2 átomos de carbono. También se debe romper este enlace, entonces me va a producir, si se rompe acá o si se rompe acá es lo mismo, porque es una acetona simétrica. Entonces me va a quedar, este residuo se va a oxidar a ácido y me va a formar el ácido acético. Este no se va a oxidar como en el caso anterior a ácido fórmico, sino que se va a oxidar a anhídrido carbónico. Bien, la reacción
general, completa, para este caso de la acetona, si consideramos el ion dicromato, tenemos la propanona o acetona que va a reaccionar. El oxidante en realidad es el ion dicromato. Y dijimos que se oxida en medio ácido. El dicromato de potasio lo teníamos disuelto en ácido sulfúrico. Por lo tanto, esto me va a generar el ácido, me va a generar el anhídrido carbónico. Si la acetona se oxida, tiene que haber alguien que se reduzca, y quien se reduce es el cromo. El cromo acá está actuando con número de oxidación más 6, se reduce a cromo más 3, a ion crómico. Y también vamos a tener agua como producto. El balance de la reacción: por cada 3 moles de acetona se necesitan 4 de dicromato y 32 protones, lo que me va a generar 3 moléculas de ácido acético, 3 de anhídrido carbónico. Si tengo 8 átomos de cromo de este lado, me va a generar 8 iones crómicos y 19 moléculas de agua. Bien, recordemos, es la propanona o acetona. Bien, vamos a ver ahora la oxidación como ensayo cualitativo diferencial, para lo cual vamos a ver 2 reacciones, que son la reacción con el reactivo de Tollens y la reacción con el reactivo de Fehling. Comenzamos con la oxidación con el reactivo de Tollens. El reactivo de Tollens debe prepararse en el momento porque es muy inestable. Entonces no podemos conservarlo de un día para otro porque pierde su efecto. Por lo tanto, lo tenemos que preparar en el momento. Para ello, ¿qué hacemos? A una solución de nitrato de plata en solución, que es incolora, la hacemos reaccionar con hidróxido de sodio, con lo cual se va a obtener un precipitado de color pardo de óxido de plata más, nitrato de sodio más agua. 2 platas, 2 de nitrato de plata, 2 iones nitrato, por lo tanto 2 de nitrato de sodio, 2 átomos de sodio, por lo tanto 2 de hidróxido de sodio, y me van a generar una de que es un precipitado de color pardo. A ese precipitado, una vez obtenido, debemos redisolverlo con el agregado de amoníaco diluido, hidróxido de amonio diluido. El hidróxido de amonio debemos agregarlo gota a gota, revolviendo hasta el momento en que se termina de disolver todo el precipitado. No agregar en exceso porque se pierde el efecto. Entonces, el óxido de plata reacciona con el hidróxido de amonio y esto me va a generar un complejo que es el hidróxido de diamín plata. Ese complejo se formula de esta manera. Entonces es hidróxido de diamín plata más agua. Bien, en este caso la reacción sería, va a necesitar 4 moles de hidróxido de amonio, se van a obtener 2 de que es en realidad
el principio activo del reactivo de Tollens y 3 de agua. Ahora bien, ¿cómo sería la reacción? Este es el reactivo de Tollens y esta es la parte que nos interesa, es la parte que va a reaccionar, pero solamente vamos a considerarlo a la ecuación en forma iónica. Entonces, vemos por ejemplo, para el caso del acetaldehído, va a reaccionar con 2 iones plata, bien, y con 2 oxidrilos, y el acetaldehído se va a oxidar a ácido acético. Fíjense que solamente reacciona el carbono del grupo funcional de la familia. El resto, es decir, el grupo metilo en este caso, queda intacto, no interviene en la reacción. Se me va a formar plata metálica que precipita, en realidad no precipita, se deposita en las paredes del tubo, formando un espejo de plata. Bien, de hecho, esta reacción fue muy utilizada durante mucho tiempo en la fabricación justamente de los espejos, más agua. Bien, bueno, 2 iones plata me va a formar 2 moles del precipitado de plata. Entonces, esta, como dijimos, sería la reacción general. Esta reacción se produce con los aldehídos, no con las cetonas, debido a que el reactivo de Tollens no es lo suficientemente fuerte como para romper los enlaces que necesitamos en el caso de las cetonas. Por lo tanto, el reactivo de Tollens me permite diferenciar los aldehídos de las cetonas, ya que con los aldehídos reacciona y con las cetonas no. Vamos a ver ahora la otra reacción, que es con el reactivo de Fehling o usando el oxidante de Fehling. El reactivo de Fehling está formado por 2 partes. Si bien en la actualidad se ha logrado estabilizarlo y algunos laboratorios lo fabrican en un solo recipiente, suele utilizarse en 2 soluciones. Uno que se llama solución A y otro que se llama solución B. Estamos en el reactivo de Fehling. Entonces dijimos que tenemos la solución A y la solución B. La solución A es una solución de sulfato cúprico que es de color celeste, azul. La solución B está formada por tartrato doble de sodio y potasio, en medio alcalino, es decir, con hidróxido de sodio. El tartrato doble de sodio y potasio este es el tartrato doble de sodio y potasio. Cuando se coloca en contacto con la solución de sulfato cúprico, se nos va a formar un complejo que es en realidad quien reacciona en el reactivo de Fehling, que el complejo es, bueno, si esto lo resumimos un poco,
se me forma este complejo, que en total tiene 1, 2, 3, 4 cargas negativas. ¿Bien? Es decir, este ion tiene carga menos 4. Y en presencia del ion cúprico, que tiene más 2, que proviene del sulfato cúprico, para formularlo, si aplicamos la regla del número de oxidación cruzada, este 2 vendría como subíndice acá y este 4 vendría como subíndice al cobre, que una vez que se simplifiquen me va a quedar esto. Eso es en realidad el reactivo de Fehling. Ahora, para plantear la reacción directamente se considera que es con el ion cúprico con quien va a reaccionar, porque el ion cúprico es el que se va a reducir permitiendo la oxidación del aldehído. Esta reacción también es positiva en los aldehídos, pero no con las cetonas, porque tampoco el reactivo de Fehling es lo suficientemente fuerte como para oxidar a la acetona. Bien, bueno, este se llama tartrato cúprico. Bien, y la reacción que se va a producir es la siguiente. Si tenemos, por ejemplo, acetaldehído, va a reaccionar con los iones cúpricos en medio alcalino para formar, el aldehído se va a oxidar a ácido, en este caso el ácido acético, tiene el mismo número de átomos de carbono. Lo que me va a confirmar que la reacción se ha producido es la formación de este compuesto, que es el óxido cuproso, que tiene un color rojo ladrillo, muy característico, más agua. Si balanceamos, tengo 2 átomos de cobre, acá tengo 1, por lo tanto necesitaremos 2 de cobre, 4 oxidrilos y se me van a formar 2 moléculas de agua. Esa sería la reacción de oxidación por el reactivo de Fehling. Cuando mezclamos la solución A y la solución B y se nos forma el tartrato cúprico, el tartrato cúprico es de un color azul muy intenso. Entonces, cuando mezclamos partes iguales del reactivo y del aldehído, vamos a ver que a medida que se va produciendo la reacción va disminuyendo la concentración de cobre, por lo tanto la solución comienza a disminuir la intensidad de color, comienza a decolorarse ese color azul. Y por otro lado, se observa la aparición de ese precipitado de color rojo ladrillo, que es el óxido cuproso, y eso es lo que me está indicando una oxidación, una reacción positiva. Es decir, me está indicando que el líquido que yo estoy probando es verdaderamente un aldehído, porque recordemos que con las cetonas no pasaba. Vamos a hablar ahora de otra reacción. Existen más reactivos, pero los más importantes, los más usados son estos. Está el reactivo de Benedict, que es un citrato, también es un complejo, pero en este caso no lo vamos a ver. Y vamos a pasar a hablar de la reducción de aldehídos y cetonas. La reducción, según, si tenemos un aldehído, según tanto aldehído como cetona, según las condiciones de reducción que le apliquemos, según los agentes que utilicemos, podemos reducir los aldehídos y las cetonas a un hidrocarburo, los podemos reducir a un alcohol, y también con incorporación de agua se pueden reducir a un glicol. Nosotros vamos a ver las reducciones más
suaves, digamos. Entonces, habíamos dicho que la oxidación de los alcoholes primarios me generaba los aldehídos. La oxidación de los alcoholes secundarios me generaba las cetonas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la reacción inversa. Por eso vamos a hacer una reducción suave de manera de obtener el alcohol correspondiente. Para lo cual se utiliza como catalizador níquel o platino. Entonces, si tenemos un aldehído, cualquiera, por reducción, que podría ser la hidrogenación, utilizando, como decíamos, níquel o platino como catalizadores, lo que se va a obtener es un alcohol primario. Por reducción de un aldehído. Si nosotros hacemos la reducción de una cetona, le vamos a poner R1 y R2, porque los radicales pueden ser iguales o diferentes, pero por reacción con hidrógeno usando níquel o platino como catalizadores, este grupo se me va a reducir a alcohol. Bien, y es, como vemos, un alcohol secundario, a partir de una cetona. Ahora vamos a ver las reacciones de adición al grupo carbonilo. Tal como lo venimos diciendo ya hace rato, el grupo carbonilo, recuerden que es un grupo polarizado que toma una densidad de carga negativa sobre el oxígeno y una densidad de carga positiva sobre el carbono. Eso hace que frente a determinados reactivos pueda reaccionar. Por ejemplo, vamos a ver la adición de amoníaco. Bien, el amoníaco, recordemos que sobre nitrógeno hay un par de electrones libres. Entonces, lo que se hace es burbujear se burbujea el amoníaco en una solución, por ejemplo, de acetaldehído. Bien, se produce allí la reacción. El producto que se obtiene es un sólido y es insoluble, que luego se separa y podemos volver a regenerar el aldehído mediante el agregado de una solución diluida de ácido. Es decir, que este método sirve en realidad para purificar aldehídos, ¿sí? Supongamos, habíamos dicho que en una solución de etanal burbujeamos amoníaco. Amoníaco, como dijimos, tenía un par de electrones libres. Cuando se produzca cuando se desplace el par de electrones del enlace y se forme ese dipolo, el carbono que daba positivo, a él se va a unir el amoníaco. Es decir, este enlace va a quedar libre, ahí se va a unir un hidrógeno. Y en este caso, o sea, en realidad, ¿de dónde va a venir este hidrógeno? Acá va a quedar con carga negativa. Acá se une el amoníaco aportando su par de electrones para unirse al carbono que se encuentra con una diferencial de carga positiva. Entonces, de esa manera lo compensa. Bien, este hidrógeno es el que se separa y se viene hacia el oxígeno, desaparece de acá, para neutralizar la carga negativa que tenía el oxígeno. Este compuesto que se ha formado se llama
aldehído amoníaco. En este caso va a ser, o sea, aldehído cuando es un aldehído cualquiera. En este caso, que es acetaldehído, se va a llamar acetaldehído amoníaco. Bien, como dijimos, es un compuesto sólido y que lo podemos recuperar, es decir, en un medio ácido diluido, se vuelve a regenerar el acetaldehído. Es decir, que esto es un método muy utilizado para el aislamiento de aldehídos y también para la purificación de aldehídos cuando tenemos distintas mezclas. Otra reacción de adición al grupo carbonilo que podemos ver es la adición de agua. Si nosotros tenemos, sigamos con el acetaldehído, si le adicionamos agua, que sabemos que es, lo podemos considerar un protonio y un oxidrilo, esto nos va a dar, esta reacción es reversible, nos va a dar un compuesto que es bastante inestable. El metilo como está, el hidrógeno como estaba, es decir, acá ¿qué es lo que sucede? Se produce la polarización, que del oxígeno negativo a él se va a unir el protón del agua y el hidroxilo se va a unir al carbono, que queda con una diferencial de carga positiva. Entonces de esa manera se obtiene ese compuesto. Este compuesto se llama hidrato de acetaldehído. O del aldehído que se haya partido, en este caso es el acetaldehído. Es un compuesto muy inestable, por eso es que esta reacción tiende a volver a formar nuevamente el aldehído y el agua. Vamos a ver ahora una reacción que es muy importante, que es la reacción halofórmica. Halofórmica, ¿qué quiere decir? Que participan halógenos, precisamente porque los halógenos tienen la capacidad de formar, por ejemplo, el cloro, cloroformo, el yodo, yodoformo, el bromo, bromoformo. Por eso se la llama reacción halofórmica. De los 4 halógenos son esos 3, cloro, bromo y yodo, los que producen esta reacción. La característica es que esta reacción solamente se da en cetonas. En un solo aldehído se puede dar, pero generalmente se da en cetonas, pero no en cualquier cetona, en las metilcetonas, es decir, aquellas que tienen un grupo metilo unido al grupo carbonilo. Como los aldehídos no tienen un grupo metilo unido al carbonilo, los aldehídos no lo van a producir, excepto el acetaldehído, que es el único que tiene un grupo metilo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo sería en el caso de acetona. Tiene 2 grupos metilos unidos al carbonilo. Entonces, acetona reacciona con los halógenos en el estado elemental en medio alcalino. Entonces, va a reaccionar, por ejemplo, con yodo y me va a formar un compuesto. El yodo reemplaza en el metilo del que estamos hablando, hablábamos de metilcetonas, reemplaza todos los átomos de hidrógeno por yodo. Es decir, que van a quedar, en vez de 3 átomos de hidrógeno, 3 de yodo. El resto como tal, porque esta reacción se produce, esta es una reacción de sustitución que se produce en la cadena lateral, no en el grupo funcional.
Entonces se me va a formar este compuesto más los hidrógenos que quedan se van a unir con los otros átomos de yodo formando el yoduro de hidrógeno o ácido yodhídrico. Evidentemente acá tendríamos que equilibrar esta reacción, se me va a formar esto. Este compuesto que se forma, este compuesto que se nos forma, que es una acetona triyodada, reacciona, como dijimos que está en medio alcalino, va a reaccionar inmediatamente que se forma, va a reaccionar con el hidróxido de sodio y va a generar, se rompe acá, es decir, el carbono halogenado, ese es el enlace que se va a romper y me va a quedar carbono, hidrógeno, yodo 3. Este es el yodoformo. Exactamente lo mismo es para el bromo, para el cloro. Bien, entonces ese sería el yodoformo y el resto, esta parte, se oxida, se va a oxidar a ácido. Se va a oxidar a ácido, pero como está en un medio alcalino, inmediatamente se va a neutralizar y se va a obtener una sal, que es, en este caso, el acetato de sodio. Esta reacción, como dijimos, se puede formar en todos los aldehídos, pero que sean metilcetonas. Bien, perdón, en todas las cetonas, en las metilcetonas. Es decir, que si nosotros no consideramos que sea la acetona, sino que sea cualquier otra acetona, puede ser cualquier radical con cualquier número de átomos de carbono, pero siempre tiene que haber un grupo metilo unido al carbono carbonílico. Bien, entonces me permite diferenciar a las metilcetonas de otras cetonas. También la reacción la da la acetona, que también es una metilcetona, obviamente. También la dan de los aldehídos, el único que la puede dar es el acetaldehído. Es el único que la puede formar porque es el único que tiene un grupo metilo. Recuerden que del otro lado, en los aldehídos, siempre va a haber un hidrógeno. Entonces, me permite diferenciar las metilcetonas, me permite diferenciar al acetaldehído y me permite diferenciar también, porque también es positiva, con los metilcarbinoles. ¿Cuáles son los metilcarbinoles? Todos los alcoholes que tengan esta agrupación hidrógeno. Todos los alcoholes que tengan un metilo terminal. Por eso se habla de metilcarbinol. Bien. El yodoformo es un sólido cristalino, es insoluble, por lo tanto vamos a ver los cristales cuando se esté produciendo la reacción. Tiene un olor muy característico, tiene olor como a medicamentos, como a farmacia, como el olor característico en el interior de una farmacia o de un hospital. Y ahora, ya para terminar, vamos a hablar de algunas diferencias entre aldehídos y cetonas. Las diferencias entre aldehídos y cetonas son muchas, pero de lo que vamos a remarcar en base a lo que hemos visto y a lo que nosotros necesitamos para nuestro curso es que los aldehídos reaccionan con el reactivo de Tollens y con el reactivo de Fehling.
mientras que las cetonas no reaccionan con esos dos reactivos. Que los aldehídos por oxidación me van a producir ácidos, mientras que las cetonas por oxidación necesitan mayores condiciones de energía porque tiene que haber ruptura de enlaces carbono-carbono por un lado, y por otro lado lo que se obtiene no es un ácido del mismo número de átomos de carbono como en el caso de los aldehídos, sino que se obtienen mezclas de ácidos donde todos esos ácidos de la mezcla tienen menor número de átomos de carbono que la cetona de la que hemos partido, la cetona que hemos oxidado. Bueno, con esto quedaría prácticamente, o sea, quedaría terminado el tema de aldehídos y cetonas. Hay muchísimas reacciones bastante interesantes dentro de los aldehídos y cetonas, pero son estas básicamente las que nos interesan para los objetivos de nuestro curso y para la carrera que estamos estudiando. Bueno, nos veremos en nuestro próximo video.